Te vimos un poco borroso, padre Rodolfo. Es Está que en ese es el, el es que efecto, ese es el efecto. está en el cielo, está en el cielo, está en las brumas del cielo ahí. Es inaccesible para los mortales. Ese es el efecto. Aunque estaba buscando el puente de Londres, pero no lo encontré. O el London Age, o una cosa así. No, no encontré nada británico, pero bueno, entonces así. Hasta que lo entendió José, casi que no lo entiende. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Dios les bendiga. A ver, ¿cómo está el pueblo de Dios? Todos estamos silenciados. Bueno, ponga un micrófono ahí para decir una bulla ahí, gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios. Bendecidos, bendecidos. Eso, bendito Estamos sea. bendecidos, Padre, bendecidos y agradecidos. Eso me gusta. Bendecidos. Gloria a Dios, gloria a Dios. Qué bueno verles, qué bueno encontrarnos, como siempre, aquí en nuestra escuela, y vamos a seguir motivando para que muchas más personas puedan seguir instruyéndose, capacitándose, llenándose de la gracia de Dios. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Yo sé que ya oraron, pero una oración cortica consagrándonos a Jesús por María, pidiéndole a la Santísima Virgen María que interceda por nosotros para que tomemos las virtudes de ella y nos llenemos del Espíritu Santo como lo hizo nuestra Santísima Madre. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a vos y en prueba de mi filial afecto os consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser, ya que soy todo vuestro, oh Madre de bondad, guardadme y defendedme como hijo y posesión vuestra, para que me lleves a Jesús. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a iniciar con nuestra formación espiritual en la renovación y quisiera recordar algunos temas que son por todos conocidos, no son cosas extraordinarias ni cosas raras que no conozcamos, pero que son cosas que debemos recordar, que debemos tener en cuenta. La renovación carismática católica tiene 5 objetivos básicos, creo que alguna vez se los expliqué, solo los enumero. El primero, el tener un encuentro personal con Cristo vivo y resucitado. Nosotros tenemos que tener claros esos objetivos, lo voy a tratar de recordar con mucha periodicidad, porque si no sabemos dónde estamos, entonces no nos sabemos ubicar. Uno de los grandes problemas de la renovación carismática católica hoy es una crisis de identidad, una crisis identitaria. Y entonces estamos corriendo de un lado para otro cuando vemos cualquier experiencia nueva o novedosa. Y hemos quedado desdibujados, así como dice José que me veo borroso, así borrosa se ve la renovación muchas veces, porque va perdiendo su identidad. Entonces, oiga, tan bueno esto de los catecúmenos, como la palabra de Dios, el centro, no sé qué, entonces, corren para ahí. No, hay tan interesante esto de la, qué sé yo, de la Legión de María, entonces, y van cogiendo como de aquí, de allá, y van perdiendo como su identidad propia, la renovación. Hombre, hay que tener cuidado con esto de los carismas, esto es peligroso, y entonces se va dibujando los carismas y nos volvemos más formativos y vamos perdiendo nuestra identidad y nos da miedo. Yo alguna vez les expliqué a ustedes que la historia es pendular, la historia es pendular, lo hemos visto en la historia de la humanidad, pero también la historia de la iglesia es pendular. Hay momentos en donde hay una efusión, una euforia por los carismas que puede traer varios peligros, y hay otros momentos en los cuales se desdice de los carismas y se apaga el Espíritu Santo. Hay un momento culmen en la historia, yo siempre lo veo como muy, muy marcado, y es la historia de las herejías en los primeros siglos. Y una herejía muy fuerte era la herejía montanista, que daba privilegio a la profecía. Ese exceso de profecía hizo que se pasara por encima de la jerarquía, de la autoridad de la iglesia, como si el Espíritu Santo le dijera una cosa al que recibe el carisma de profecía, le podemos decir profeta, y otra cosa al obispo o al magisterio.
Y entonces se dio un desorden completo, como si no fuera el mismo espíritu, y se privilegió la profecía o las mociones interiores, personales, particulares, y eso hizo que la iglesia tomara cierta distancia a ese tipo de carismas y se tuvieron durante muchos siglos en la iglesia un poco apagados por la necesidad de discernirlo. Ahora, la iglesia ha sido carismática durante toda su existencia. No podemos decir que ha habido un momento en la historia de la iglesia en donde los carismas han dejado de existir. Toda la historia de la iglesia es carismática. Si nosotros vemos, todos los santos han sido carismáticos. Usted ve un San Francisco de Asís, un hombre excesivamente carismático. Un San Antonio de Padua, excesivamente carismático. Todos los santos han sido carismáticos. Si ponemos San Martín de Porres, si ponemos San Pío de Petrarchina, los santos que nosotros imaginemos, Santa Teresa de Ávila, son santos que han tenido experiencias fuertes de carismas. Oración en lenguas, profecía, palabra de conocimiento, milagros, etcétera, etcétera, liberación. Entonces, la iglesia no ha dejado de ser carismática, pero le ha tenido que poner freno muchas veces a los excesos que existían en cuanto a los carismas. Y se creía que los carismas era una cuestión simplemente para un grupo privilegiado de personas. Solo los santos, claro. San Antonio de Padua hacía eso porque era un santo. San Ignacio de Loyola porque que era un santo. Santa Teresa Ávila porque es una santa. Y entonces se desdibujó un poco la realidad de los carismas. Yo sé que todo esto lo saben, lo recuerdo. Los carismas son para el provecho común. Lo da el Espíritu Santo a quien quiere para el provecho común. Lo dice la primera carta a los Corintios, que es la tarea que les voy a dejar, que leamos la primera carta a los Corintios, que repasemos este tema, que yo sé que en cursos anteriores lo hemos tomado, pero siempre viene a bien el recordar. Entonces, los carismas no son una muestra de santidad de la persona, sino que son puestos para el provecho común y los da el Señor a quien quiere, cuando quiere y donde quiere, para el bien espiritual de la comunidad. Dios utiliza, me han oído esta expresión, creo, Dios utiliza a quien se le da la santa voluntad, a quien Dios quiera. Y también lo dicho de otra manera, Dios utiliza cualquier porquería. Si no, véame a mí. Entonces utiliza lo que sea, cualquier cosa. O ve al vecino, ¿cierto? Y ahí se da cuenta que Dios utiliza cualquier cosa. Entonces, gloria a Dios. Es Dios el que obra. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Me quedé en el primer objetivo, pero bueno, creo que debía hacer este preámbulo. Capítulo 12, versículo 1. Ahora, hermanos, les recordaré lo siguiente. Respecto a los dones espirituales, cuando aún eran paganos, se volvían frenéticos ante sus ídolos inertes. Fíjense que en el paganismo había cierto frenesí, había cierta locura, cierto fanatismo cuando se vivían esas experiencias espirituales y místicas. Incluso en la historia dicen que utilizaban cierto tipo de ritos para entrar en estados de éxtasis, como el consumir hongos, consumir sustancias, el hacerse cortadas en el cuerpo, todo lo que suscitara estados de ánimo inconscientes, subconscientes, que los llevaran a tratar de entrar en cualquier tipo de éxtasis o estados subnormales. La experiencia del espíritu es distinta. La experiencia del espíritu es en la naturalidad, en la sencillez, en la simpleza. Dios obra, Dios toca.
Dios obra, Dios toca. A veces creemos que la cuestión de los carismas es una cosa como rara, extraordinaria. Yo me acuerdo cuando yo llegué por primera vez a la renovación y veía gente que oraba por sanación y oraba por liberación y oraba con palabra de conocimiento. Y yo creía que, ¿y cómo sentirán eso? Eso tiene que ser una fuerza así, una cosa sublime, extraña, un poder que se mete de adentro al estilo del espiritismo, qué sé yo. Y es lo más sencillo, lo más simple, Dios actúa en lo sencillo, lo más natural, el ejercicio de los carismas. Uno siente, Dios le habla a uno a lo profundo del corazón de una manera sencilla. Fíjense, este es un versículo que es poco desarrollado en la renovación y es bien interesante. Ahora, hermanos, les recordaré lo siguiente respecto a los dones espirituales. Cuando aún eran paganos, se volvían frenéticos ante sus ídolos inertes. Esos estados de éxtasis, de sobre pasión, de sobre espiritualización, de sobre inmersión, de sobre sensación, no son los propios del Espíritu Santo. Espíritu Santo te toca, claro que sientes, claro que lloras, claro que puedes en un momento determinado temblar, claro que puedes en algún momento determinado sentir, pero dentro de la naturaleza, dentro de lo normal, dentro del sencillo, incluso los carismas tú los puedes controlar. Tú puedes parar del ejercicio de los carismas. Cuando provienen del Señor, tú lo puedes parar porque Dios te da libertad. Y no es algo en lo que uno se va propiciando. Por eso hay que tener cuidado con ciertas corrientes pseudocarismáticas que propician estados subnormales, estados de frenesí, como dice el apóstol San Pablo, que no son propios de la espiritualidad cristiana, católica y carismática. Entonces, la palabra del Señor es claro. Cuando aún seguimos con el versículo 3, ahora les digo que ninguno puede gritar, maldito sea Jesús, si el Espíritu de Dios, si el Espíritu es de Dios. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, sino con el Espíritu Santo. Fíjese qué lindo. El solo hecho dice Jesús es el Señor, porque alguno puede decir yo no tengo el Espíritu Santo, yo no he recibido eso. Incluso hay gente que entra en crisis en la renovación carismática. ¿Por qué la gente siente? ¿Pero por qué sienten? ¿Pero por qué se caen? ¿Pero por qué lloran? Pero yo no siento nada. Fíjense lo que dice la carta a los Corintios. Este versículo es lindísimo y se desarrolla muy poco. Se podría hacer simplemente de estos dos versículos un desarrollo bien bonito de formación en carismas. Dice, nadie puede decir Jesús es el Señor sino con el Espíritu Santo. O sea, ya solo por tú decir Jesús es mi Señor, Jesús es el Señor, ya tú tienes el Espíritu Santo, ya es una manifestación del Espíritu en ti. Mira qué lindo. Y nosotros esperando, yo quiero una manifestación. No, diga, Jesús es el Señor. A ver, abra la boca, diga, Jesús es el Señor. Dígalo más fuerte, Jesús es el Señor. Pero grite que no oigo. Jesús es el Señor. No tienen que gritar tanto. Tenía que prender los micrófonos. Oiga, usted acaba de tener una manifestación del Espíritu. ¿Cuántos dicen amén? Eso, usted ha tenido una manifestación del Espíritu. Ojo, que Dios obra, Dios está obrando y Dios obra en lo sencillo, en lo simple. Entonces, ya desarrollaré ese tema más adelante. Luego en el versículo 4 dice, hay diferentes dones espirituales, pero es el mismo Espíritu. Hay diversos ministerios, pero es el Señor. Es el mismo Señor. Hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios quien obra todo en todos. Fíjense qué lindo. Todo en todos. ¿Quién es el que obra? Dios. Por eso hay que tener cuidado con esto de los carismas cuando nosotros queremos hacer talleres de carismas. Yo le encuentro con cierta dificultad, me salta cierta prevención cuando hacemos un taller de carismas. Vamos a hacer un taller de carismas. A ver, un momento. Es que los carismas son dones de Dios que Dios regala a quien quiere. Yo no puedo aprender carismas. Los carismas no se pueden aprender. Vamos a hacer un taller para aprender a orar en lenguas. Es un error. Vamos a hacer un taller para aprender a dar palabra de conocimiento. Es un error. Incluso bíblico.
Es Dios el que hace todo en todos. Yo no puedo hacer un taller de aprendizaje de carismas. Padre, vamos a hacer un taller para que todos entonces aprendamos a profetizar. Y listo. Y entonces el que no profetice pierde el curso. El que no profetice, a ver, todos. Y entonces, ¿qué voy a suscitar yo? Una manada de locos que van a empezar a decir lo que se les venga en la mente porque no quieren perder el curso y no quieren quedarse atrás porque todo el mundo está diciendo y yo tengo que decir algo también. Entonces, bendito sea el Señor, yo voy a profetizar y entonces profetizo que Rodrigo le va a salir unos pelitos en la frente. Entonces, profecía y entonces, aleluya, y Rodrigo se pone contento. Y entonces se me ocurrió porque de cualquier cosa, José se ríe, está matado de la risa. No. Entonces, no se puede aprender. Ahora, yo sí puedo hacer un retiro de carismas y todo esto para aprender más acerca de los carismas, para abrirme más a la acción del Espíritu Santo, de manera genérica, abrirme a la acción del Espíritu Santo, porque dice la palabra del Señor, versículo 4, hay diferentes dones espirituales, pero es el mismo Espíritu. Hay diversos ministerios, diferentes dones, diversos ministerios. Oiga, diferentes y diversos. Es decir, o sea, a mí no me tiene que dar todos los dones y carismas. Algunos dirán, a mí no me dio nada. Voy a volver a repetir el versículo 3. Y nadie puede decir que Jesús es el Señor si no es con el Espíritu Santo. Así que usted no me venga a decir que no tiene dones ni tiene carismas. Entonces, para que se le quite, se le borre esa tontería. Todos tenemos dones y carismas. Incluso tenemos que descubrir cuál es el ministerio que Dios nos ha dado. Ya en otro momento les explicaré la diferencia entre carisma y ministerio. Por lo menos pedagógicamente se lo digo así rápidamente. Carisma, don que Dios da en un momento determinado para el pueblo de Dios. El ministerio es el ejercicio activo, organizado, progresivo, estructurado de ese carisma para el servicio de una comunidad particular. Pero bueno, entonces dice la palabra del Señor, diferentes ministerios, diversos carismas. Es decir, Dios no tiene que darle todo. Yo no puedo hacer un carisma de palabra de conocimiento y si no tengo palabra de conocimiento decir yo perdí el tiempo. No, aprendí lo que era la palabra de conocimiento, me abrí a la acción, pero tal vez ese no es el carisma que Dios quiere para mí. Y no pasa absolutamente nada. Es más, Dios me puede dar ese carisma en un momento determinado y ser un carisma momentáneo para un momento determinado, en una situación particular. Y ya. Ahora a otros no les da un carisma particular, sino que le da un ministerio a través de ese carisma y entonces ya se ejerce en el tiempo. Entonces, hay diversidad de obras, pero es el mismo Dios que obra. Por eso yo no puedo hacer un taller sobre carisma para aprender un carisma. Ni a mí me pueden decir un error de los evangélicos, un error de los hermanos esperados en la fe, nuestros hermanos esperados en la fe, que he visto en muchos grupos pentecostales, decir que el don de lenguas es la puerta de entrada a los carismas. Entonces yo no tengo el don de lenguas, yo estoy brincándome por dónde, por el techo, estoy brincándome por la paredilla, por dónde, estoy entrando por la ventana. O sea, el don de lengua es la puerta de entrada. O sea, si no entras por ahí, no tienes carismas. Y hay gente que no tiene el don de lenguas, no pasa absolutamente nada. No hay, eso no lo dice en la palabra de Dios en ninguna parte, que hay puerta de entrada. Hay otros grupos, incluso católicos, que privilegian la profecía. Y eso es sacado mucho de grupos protestantes y eso tiene un peligro, Cuando se privilegia tanto la profecía, pasó con el montanismo, se privilegia tanto que se suscita, a veces como que se empuja, se hace push, se empuja mucho hacia un carisma particular y pareciera que Dios no obra. O sea, Dios tiene que dar una profecía. Yo pongo 20 personas y a las 20 personas que están en el retiro yo tengo que darles profecía. Y si hay una que Dios no me da una profecía para ella, ¿qué pasa? Ay, entonces me siento. Ay, ¿qué pasa aquí? No, a veces Dios da una profecía. Yo me acuerdo entrar a una misa de la Renovación en Cali y ponérseme una señora en la entrada. Padre, espere. ¿Qué pasa, mija? Padre, por favor, diga que alguien se está sanando de la rodilla hoy. Porque es que yo tengo un dolor en la rodilla para poderme sanar de la rodilla. Diga que una señora se está sanando. Yo, señora, eso no funciona así. Yo no puedo decir lo que se me ocurra ni lo que usted me diga. Si Dios lo pone, yo digo, y si no lo pone, pues no lo voy a decir y no pasa nada. Incluso Dios hace muchas cosas que yo no las veo, yo no las siento. Entonces, no es así. Entonces, el empujar, el hacer énfasis, el subrayar un carisma,
puede traer peligros. Y lo he visto en grupos carismáticos, incluso ahora que estamos trabajando tanto con retiros espirituales, lo he visto, que vienen personas de un mismo retiro, y vienen unas personas contentas. Dios me dio una profecía tremenda, lo siento, mi vida transformó, Viene otra persona del mismo retiro, no de otro, del mismo retiro. Eso fue un desastre. No, me dijeron una cosa que eso era un disparate. Eso no sé ni qué, no salía aburrido, no sé qué. Y entonces dice uno, entonces, ¿qué pasa? Es el mismo retiro. Incluso puede ser el mismo servidor. Claro, puede sentirse tan, qué sé yo, empujado a tener que decir una profecía que dice, si no le digo a este, ¿qué pasa? Incluso puede pasar en el descanso en el espíritu. Hay otros grupos en los cuales es el descanso en el espíritu, es lo que pasa. Entonces, si una persona no descansa en el espíritu, entonces está mal. Yo recuerdo en un retiro, estando yo de seminarista, que oramos por la gente, pusimos las manos, hicimos un momento de fusión, y me vino alguien, padre, por favor, ¿yo por qué no me caí? Haga que me caiga. Por favor, que yo no sé por qué, que tengo algo malo, ¿por qué yo no me caí? Yo, claro, con mucho gusto yo hago que te caiga. Ven para que veas que te meto tu empellón y verás cómo te caes. No hay ningún problema, yo te hago caer. Si tú quieres caerte, yo te ayudo a que te caigas. Pero es que el caerse no es importante. Ese no es el centro. Y uno ve incluso, uno que ministra, yo que ministro, veo cuando estoy imponiendo manos y cuando hay un descanso en el espíritu auténtico, que tú medio tocas a la persona o a veces ni siquiera la has tocado y ya la persona descansó. Y hay otras que miran atrás a ver si hay alguien, se van bajando en cámara lenta, van cayendo, ya. O sea, yo tengo ya mucha paciencia, yo me río, pues, Dios mío, o sea, bueno, Dios tocará ahí, pero uno ve que no es un descanso natural ni nada parecido. O sea, ahí todo el mundo se está cayendo, pues yo también me caigo. Y entonces está el peligro, ¿cierto? Entonces dicen, no ministramos. No, ¿qué vamos a hacer? Hay que ministrar, pero saber que lo importante no es la caída, lo importante no es el carisma, lo importante es el efecto que produce, la conversión que produce, los frutos que produce, porque no dice por sus carismas los conoceréis, sino por sus frutos los conoceréis. Es allí donde está lo central. Entonces hay que tener cuidado cuando se subraya un carisma y se subraya y en el ejercicio y entonces se empuja muchas veces al grupo o al ministro o a las personas a estar buscando lo extraordinario y es en lo sencillo. Eso con relación a la administración, pero con relación al ministro, los carismas vienen de una manera tan natural, tan natural, tan natural. Pongo un ejemplo, a veces estoy yo ministrando y de pronto me entra un dolor en la rodilla. Yo no tengo dolor en la rodilla porque ¿ves? Yo al principio empezaba a mover la rodilla, una cosa como tan sutil, es una cosa sutil, es más, no es un dolor natural, como que uno lo vea, no, una cosa tan sutil y empieza uno en el discernimiento a sentir que es algo que no es de uno, que Dios está haciéndole sentir a uno esa experiencia. Y en la sencillez de Dios uno dice, oye, siento del Señor que aquí hay alguien de esta y esta manera. Y luego vienen los testimonios y se le acercan a uno y uno queda sorprendido. Ahora no vaya a creer usted cuando esté orando que le dé dolor de barriga y diga Dios está sanando el dolor de barriga porque de pronto es el suyo el que tiene que sanar. ¿Cierto? Eso hay que discernirlo muy bien. El ejemplo que le pongo es simplemente que es a veces una cosa tan sutil como Dios le habla. Una palabra, uno está orando y de pronto le viene la palabra, perdón. Pero ¿por qué tengo esta palabra puesta aquí tan repetitiva? Es una palabra que viene de una manera tan sutil, tan simple, tan sencilla, tan bonita. Y entonces uno va discerniendo, es que esta palabra no viene de mí, no es un pensamiento normal que venga. Yo no lo estoy buscando, porque los carismas, el peligro es uno estar buscando, a ver qué palabra me viene, a ver qué estará haciendo el Señor. No. Usted ore y no pasa nada. A veces hace oración uno y no le viene ninguna palabra de conocimiento y no pasa absolutamente nada. Y no viene ninguna profecía y no pasa nada y el retiro no estuvo malo por eso. Ni Dios no actuó por eso, para nada. Recuerdo un día en la renovación, creo que les he contado esta historia. Recuerdo un día que preparé una homilía muy fuerte para la conversión de la gente. Dije, Señor, voy a preparar
una homilía para que la gente se convierta, que una homilía que sea fuerte de conversión, era Cuaresma, y que la gente se confiese y se acerque al Señor. Y en esa Cuaresma preparé esa homilía también preparada. Y entonces fui y prediqué en la misa de la renovación. Y cuando salí, venían hablando dos señoras, dos abuelitas. Y yo venía atrás y ya no se dieron cuenta. Y entonces se mira una a la otra y dijo, oye, el padre no dijo nada, ¿verdad? Y dijo la otra, sí, ¿verdad? No dijo nada. Y yo me sentí súper mal porque todo lo que preparé esta homilía y estas benditas van a decir que no dijo nada. No, el padre no dijo nada, nada dijo. Y yo, ay, Dios mío, esto es para que se me calme el orgullo. Yo tengo que ser más humilde. Yo creyendo que esta homilía tan bien preparada, que mejor dicho, que Dios iba a tocar corazones y vidas. Y después pues, me fui aburridito. Yo, está bien, Señor, para que me enseñes en la humildad. Y después me puse a pensar, ay, lo que estaban diciendo las abuelitas esta era que yo no había dicho palabra de conocimiento en esta misa. Y ellas venían, eran por palabra de conocimiento, no estuvieron preocupadas por la homilía, por la predicación, por lo que Dios les estaba diciendo. O sea, Dios no les habla a través de la predicación. Ellas querían, era una palabra de conocimiento, era el carisma extraordinario y no se abrieron a la acción de Dios, que Dios habla de manera natural, también nos está hablando. Y entonces a veces estamos buscando la cosa extraordinaria, buscando la cosa fantástica, y nos perdemos del toque de Dios que habla de manera privilegiada en lo normal y lo natural. Entonces, ojo con el péndulo. Voy a volver al péndulo para el otro lado, porque ya lo metí, ya lo eché mucho para este lado. Voy a volverlo para este lado. Eso no significa que los carismas no sean una gracia especial para suscitar la conversión de la gente. Siempre digo esta frase, ni mucho que queme al santo, ni poco que no lo alumbre. Santo Tomás decía, la virtud está en el medio. La virtud está en el medio. Y entonces pendularmente pasamos de exceso y fanatismo en los carismas a el adormecimiento y el apagar los carismas. Ni una cosa ni la otra. Discernirlo todo y quedaros con lo bueno, dice San Pablo. Entonces hay que ejercer, los carismas son una gracia, Dios los regala, qué bendición. Pero dice el versículo 7 del capítulo 12 de la primera carta a los Corintios, que es la que estamos reflexionando, la manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. ¿Para qué? Para provecho común, para el bien común. Entonces es una gracia especial y tenemos que dejar que fluya esa experiencia carismática. Pero hay que tener cuidado con ese péndulo, que a veces se empuja tanto hacia los carismas, se le da tanto énfasis y se les dice del que es central, que es Cristo Jesús nuestro Señor. El padre Sergio en la reunión presencial hablaba del don, del carisma por antonomasia, no se nos puede perder, el carisma por antonomasia. Y él hablaba del amor, pero yo lo pondré un poquito más amplio. El Espíritu Santo es el carisma por antonomasia. El Espíritu de Dios es el carisma. O sea, por estar viendo los carismas no nos perdemos el carisma, que es el Espíritu. Ser carismático es ser guiado por el Espíritu Santo. Dentro de la sobriedad del Espíritu. Hay una frase muy bonita que repite mucho Raniero Cantalamessa. La sobria embriaguez del Espíritu. Es embriaguez, sin lugar a dudas, es embriaguez. No dejemos de embriagarnos. Los carismáticos nos embriagamos en el Espíritu, pero es sobria. Porque fíjate lo que dice San Pablo en el capítulo 12, versículo 1. En el versículo 2, perdón. Cuando aún eran paganos, se volvían frenéticos. Frenéticos. Hay unos carismáticos que hay que recordarles esto. Se volvían frenéticos ante sus ídolos. Hay otros carismáticos que hay que recordarles el versículo 7. La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. Porque uno o pasan en el exceso, otros se van en el defecto. Ni una ni otra cosa. Entonces, les decía, tenemos que recobrar, perdonen que haya empezado por el final, tenemos que recobrar la identidad de la renovación carismática católica. Les decía, la identidad de nuestra renovación carismática. No perder nuestra identidad. ¿Qué es lo que es propio de nosotros? Porque entonces vamos deambulando y vamos por allí, por allá, buscando allí, buscando allá, y no sabemos qué es lo propio de nosotros, y lo propio de nosotros Dios nos lo ha dado y es una riqueza para la iglesia, una riqueza para la iglesia.
Y entonces les decía que hay que tener muy claros los objetivos de la renovación. Primer objetivo, el encuentro personal con Cristo vivo y resucitado. ¿Para qué estamos en la renovación? Oye, para tener un encuentro con Cristo, un encuentro personal con Cristo. Eso es lo principal. Lo principal no soy yo, lo principal no son los carismas, lo principal no es lo que me digan o no me digan, lo principal no es sentir o no sentir, lo principal es Cristo Jesús nuestro Señor. Incluso un encuentro fuerte con el Señor debe bastar para toda la vida. Que usted dice, pero es que yo me encontré hace y ya no he vuelto a sentir. No, usted tiene que volver a sentir, tiene que sentir todos los días. Usted tiene que tener la certeza de que se encuentra todos los días, es distinto. Pero no tiene que sentirlo todos los días. Si lo siente todos los días, pues maravilloso. Pero ¿cuántos momentos de desierto hay? Santa Teresa de Ávila tuvo ¿cuántos años de desierto? Santa Teresa de Calcuta, ¿cuántos años de desierto tuvo? San Juan de la Cruz habla de las noches oscuras. Y entonces ahí no está Dios, porque no lo siento. Porque mi mente no lo raciocina de la misma manera. Yo tengo que tener una certeza de fe. Entonces, una experiencia fundante debe servir para toda la vida. Un encuentro personal con Cristo vivo y resucitado debe transformar la vida. Debe transformar la vida. Porque a veces entonces, repito, nos quedamos en el sentimentalismo y en el emocionalismo. O nos vamos para el otro lado apagando los sentimientos y apagando las emociones. Entonces, un encuentro personal con Cristo vivo y resucitado, que hay que renovar esa experiencia de encuentro, pero saber que esa experiencia de encuentro se renueva desde la fe, no desde el sentimiento. Que Dios suscita sentimientos, maravilloso, porque somos seres sensibles y sentimos y experimentamos. Pero si no sentimos, no pasa nada. La experiencia es desde la fe. La experiencia, yo creo. Yo no siento, no es que yo siento, no, yo creo. Cristo está conmigo. Cristo me tocó y mi vida ha cambiado. Y eso me transforma la vida. Una experiencia fundante como la de San Pablo. Una experiencia fundante. Cuando cae por la luz radiante de Cristo, se encuentra con Cristo, eso transforma la vida. Un encuentro personal con Cristo vivo y resucitado. Segundo, una apertura a la acción del Espíritu Santo. Lo digo rápidamente porque se me fue el tiempo. Una apertura a la acción del Espíritu Santo. Ser carismático es ser guiado por el Espíritu Santo, no es tener carismas. Pero el guiado por el Espíritu Santo deja que el Espíritu Santo fluya y que suscite carismas. Por eso el tercer objetivo es un ejercicio activo de los carismas. El cuarto objetivo es un crecimiento hacia la santidad. Estamos aquí para ser santos. Ay, hombre, renovación carismática. ¿Por qué la renovación carismática está apagada? Y entonces alguno me dice, está apagada porque no hay carismas. Y yo diría, está apagada porque no hay santos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo tiene como misión fundamental santificar, no dar carismas. Cuando el Espíritu Santo está en una persona, la santifica primero. Si usted ve el segundo capítulo del libro de Hechos de los Apóstoles, la experiencia de Pentecostés. Primero hay una experiencia ad intra en los apóstoles y luego una experiencia ad extra de ejercicio de carismas. Primero es una experiencia interior, incluso que se infiere del texto y que no está explícitamente en él. Porque no estoy hablando de las lenguas, no estoy hablando del fuego, no estoy hablando ni siquiera del viento. ¿Qué fue lo que realizó el Espíritu Santo interiormente en los apóstoles? ¿Quién lo recuerda? ¿Dónde se ve el toque interior del Espíritu Santo, la transformación interior? ¿Quién me lo dice? ¿En qué parte? En la pérdida del miedo. Vencieron el miedo. Vencieron el miedo. Por supuesto, por supuesto. No solo, pero el miedo implica muchas más cosas, no solo el miedo, el ensimismamiento, la tristeza, la depresión en la que estaban, nos van a matar, nos están persiguiendo. Es un ensimismamiento en sus problemas, en sus preocupaciones. Usted tiene que ampliar la perspectiva del miedo. Usted a veces está ensimismado, es que yo y mi vida y esta situación y yo y esto y yo soy el más feito y nadie me quiere y todos me odian como un gusanito. Qué vida tan dura, y está en una depresión, una tristeza, en un miedo, una confusión, en una angustia. Llega el Espíritu Santo y lo transforma interiormente.
¿Y a qué lo lleva el miedo? Al pecado. ¿A qué lo lleva la tristeza? Al pecado. ¿A qué lo lleva la angustia? Al pecado. Todos son sentimientos que no son de Dios, porque nos llevan al pecado. Usted por miedo peca. Usted por miedo peca. Claro, usted tiene miedo a estar solo y se busca el primer tonto y la primera tonta que pasa por ahí. Y puede caer en el adulterio, en la fornicación, en tantas cosas. Miedo. Que yo no puedo estar solo. Una depresión, una tristeza. Lo puede llevar al sinsentido de vida, a prácticas esotéricas, a búsqueda de cosas que no son de Dios, a desear no vivir, al pecado. El Espíritu Santo, lo primero que hacen los apóstoles es una transformación intra. Lo santifica, lo saca de su ensimismamiento para preocuparse por el otro, salir de mí mismo para ir al encuentro del otro. Es el amor. En realidad es el amor, es la transformación del amor, porque santo no es el que no peca, sino el que ama mucho. Ama y haz lo que quiera, decía San Agustín, una transformación interior. Salgo de mi ensimismamiento, estar preocupado en mis cosas. Los santos son personas que han amado, y obviamente si yo amo no peco, si yo amo no ofendo, si amo no daño, si yo de verdad amo no daño, no solo al otro, no me daño a mí mismo, no daño no daño a Dios, no ofendo a Dios. Entonces, primero una transformación. Entonces, el Espíritu Santo santifica. Cuarto objetivo de la renovación. Nos quedamos en un ejercicio de carismas ahí y la santificación. Y quinto, la misión. Lo que tanto les insisto, Renovación Carismática Católica de España, de Europa. Si el Espíritu Santo está, nos mueve a la misión, nos despierta la misión. Ay, tan bonito que habla el Padre, pues tan bonito que habla el Padre habla alguna cosita, es porque el Espíritu Santo se lo suscita. Y ese mismo Espíritu obra en ti. Ese mismo Espíritu obra en ti. Permítese lo que obre desde lo sencillo, desde lo simple, desde cada cosa. Yo no sé, yo he visto unas personas que predican de una manera tan hermosa en mis pueblos de Colombia, en esa región de Antioquia, gente incluso analfabeta, gente que no sabe leer ni escribir, y tienen un don de palabra tremendo. Dios los utiliza, se convierte gente. Que Dios utiliza si nos dejamos usar por el Señor. Entonces yo los invito, mis queridos hermanos, a que releamos la carta a los Corintios, de manera particular el capítulo 12, pero es bonito que leamos toda la carta a los Corintios para que la conozcamos. Es la tarea que le voy a dejar. Y retomemos estas ideas claves sobre carismas, a ver si este curso podemos empezar a hablar de algunos carismas en particular. Pero es importante que nosotros sepamos cuál es nuestra identidad, para que no nos vayamos, como dice San Pablo, o incluso Santiago también lo dice, como con cualquier aire de doctrina, cualquier doctrina que nos venga, cualquier viento, como un velerito, nos vamos tras cualquier vientecito, y entonces perdemos nuestra identidad propia y todas las gracias que Dios nos ha suscitado en la renovación carismática, y que sepamos cuál es nuestra identidad, no perdamos. Uno a veces va a grupos de oración carismáticos y más parece un grupo de Lección Divina, o un grupo de la Legión de María, o un grupo de cualquier otra cosa, menos un grupo carismático, ¿cierto? Se pierde la identidad, sabiendo que la identidad va más allá, obviamente, de los carismas. Desde lo sencillo, desde lo simple, Dios va tocando nuestros corazones, va suscitando nuevas cosas, que tengamos esa apertura y esa oración, y recordar las palabras de San Juan Pablo II. Yo no sé si aquí ya se las he dicho. Recordar las palabras de San Juan Pablo II cuando le hablaban de la renovación carismática. Dijo muchas cosas, pero hay una frase que a mí me marca y dice: la renovación carismática tiene una piedad especial hacia la oración. Una piedad especial hacia. Es un grupo que ora, es una comunidad orante. Eso es propio de la renovación. Somos orantes. Y una vez encuentra gente en la renovación que ya no quiere orar, que ya le parece muy largo orar,
y vamos a orar más, y vamos a, y no sé qué. Y es que, ¿cómo se suscitaba las acciones del Espíritu? Si no era a través de esa fuerza de la oración, que oraban hasta el amanecer en vigilias de oración, en espacios largos. ¡Qué delicia orar! Un deseo, un amor grande a la oración. San Pablo se extasiaba tanto que sabemos la historia aquel que predicando se le cayó uno por allá de un tejado que se durmió. Imagine cuánto llevaría San Pablo predicando. Yo llevo 38 minutos, no soy tan largo como San Pablo, que se le durmió uno y se cayó y después estuvo apurado y tuvo que revivirlo. Yo no puedo demorarme tanto porque si se me cae uno, yo creo que yo no podré revivirlo. Pero volviendo allá, dejando la charla a un lado, momentos de éxtasis, de oración, de predicación fuerte, y eso es propio de la renovación, que estemos siempre atentos, alertas, dispuestos, y que nos abramos a la acción del Espíritu a través de la oración, que Dios va suscitando y sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Amén.